Nunca pensé que una simple excursión en las montañas desde la Sierra Madre se convertiría en una pesadilla. Mis amigos, Javier, Alejandra, Diego y María, y yo habíamos planeado este fin de semana desde hacía tiempo. Todos estábamos cansados de la ciudad y la idea de pasar el fin de semana en la naturaleza, lejos de teléfonos e internet, parecía perfecta. Salimos temprano por la mañana para llegar a nuestro destino antes del mediodía. El viaje fue largo pero alegre. Bromeábamos, recordábamos viejas historias y teníamos la sensación de que nos esperaba algo increíble. Cuando finalmente llegamos al lugar, respirando el aire fresco de la montaña, sentí que era exactamente lo que necesitábamos. El sol ya se estaba poniendo cuando empezamos a montar el campamento, y en el aire flotaba esa ligera fatiga que siempre llega después de un buen día. Montamos las tiendas, encendimos una fogata y preparábamos comida sencilla pero sabrosa. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, y había tantas como no había visto en la ciudad desde hace 10 años. Estábamos sentados junto al fuego hablando de los planes para el día siguiente, recordando viejos tiempos. En general parecía que nos esperaban 2 días geniales, y nada presagiaba problemas. Al día siguiente nos despertamos temprano, sacudidos por el frío de la niebla matutina. Después de recoger el campamento, decidimos hacer una pequeña caminata para explorar los alrededores. La naturaleza era impresionante, colinas verdes, árboles altos y una brisa ligera que susurraba entre las hojas. Todo estaba simplemente perfecto. Caminamos durante aproximadamente 1 hora, cuando Alejandra notó algo extraño en el sendero. Huellas. Grandes, pero no parecían de oso ni de lobo. Diego rápidamente sacó su teléfono y empezó a buscar en Google qué podrían ser, pero no encontró coincidencias. Bromeamos diciendo que probablemente era solo un perro grande, pero en el fondo, todos comenzamos a sentir un mal presentimiento. Cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más aumentaba esa sensación de inquietud. Parecía que el bosque se había detenido. No había pájaros, ni animales, ni siquiera el viento soplaba. Cuando regresamos al campamento por la tarde, la atmósfera era completamente diferente. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sentían esa extraña tensión. Esa noche, lo que pasó disipó rápidamente nuestras dudas. Ya estábamos en las tiendas cuando escuchamos un crujido. Al principio pensamos que era solo el viento, pero luego el sonido se hizo más claro. Alguien o algo se estaba acercando a nuestro campamento. María se acurrucó en una bola, Javier asomó fuera de la tienda, pero no vio nada. Todos simplemente esperábamos. La tensión aumentaba con cada minuto. Y luego, como si viniera de la nada, se escuchó un fuerte crujido de ramas justo detrás de las tiendas. Alguien dijo que probablemente era un animal, pero nadie estaba seguro. Todos yacíamos con los ojos abiertos, temiendo incluso movernos, mientras los sonidos persistían. Parecía que duró una eternidad. No dormimos esa noche, sentados tensos hasta la mañana, escuchando cada pequeño ruido. La mañana llegó difícilmente, y todos estábamos en tensión. Intercambiamos algunas palabras, pero la atmósfera seguía siendo tensa. Nadie quería admitir que había tenido miedo la noche anterior, pero eso se leía en los ojos de cada uno. Javier intentó hacer chistes para aligerar el ambiente, pero la risa sonaba falsa. Decidimos recoger todo y salir temprano. Parecía que lo mejor era simplemente alejarnos de allí. Sin embargo, antes de que pudiéramos salir del campamento, descubrimos que Diego había desaparecido. Su tienda estaba vacía y su mochila permanecía intacta. Al principio pensamos que simplemente se había ido al bosque, pero cuando ya había pasado más de 1 hora, se hizo evidente que algo estaba mal. Comenzamos a buscarlo, gritando, vagando por el bosque, pero Diego había desaparecido como si se hubiera hundido en el agua. En el suelo encontramos huellas frescas, similares a las que habíamos visto durante el día anterior. Estas huellas estaban parcialmente cubiertas por las marcas de las botas de Diego,
y llevaban hacia el interior del bosque en la dirección de donde habíamos escuchado el crujido de ramas la noche anterior. El miedo comenzó a infiltrarse lentamente en nuestra conciencia. Alejandra fue la primera en sugerir que debíamos regresar a la ciudad y pedir ayuda. Pero Javier estaba en contra, no quería dejar a su amigo en el bosque, incluso si eso significaba arriesgarnos. María, asustada y pálida, asentía en silencio a cualquier propuesta, solo para salir de allí lo más rápido posible. Decidimos avanzar juntos para encontrar a Diego. Pero cuanto más avanzábamos, más extrañas eran las cosas. Las ramas de los árboles se rompían en ángulos extraños, los arbustos estaban aplastados como si algo grande hubiera pasado por allí, y siempre parecía que alguien nos estaba observando. Todos nos manteníamos juntos, admirando a nuestro alrededor y escuchando atentamente cada sonido. Y de repente escuchamos el crujido nuevamente. Esta vez más cerca y más fuerte. Los corazones de todos latieron al mismo tiempo. Corrimos de vuelta al campamento, casi sin mirar atrás. Los pensamientos se agolpaban en nuestras cabezas, todos nuestros instintos gritaban una sola cosa: escapar. No encontramos a Diego, pero ya no había dudas. Ese lugar era peligroso y debíamos salir de allí lo más rápido posible. Nos apresuramos a recoger el campamento con las manos temblando y la mente ocupada solo en cómo salir de allí rápidamente. Todos hablaban en voz baja, como si temieran ser escuchados. El miedo que había comenzado la noche anterior ahora nos había dominado por completo. Cada nuevo ruido o sonido nos hacía girar y tensarnos. Cuando finalmente recogimos nuestras cosas, ya era mediodía. Decidimos bajar por la ladera en dirección al sendero por el que habíamos venido, con la esperanza de llegar rápido al coche. Pero a medida que avanzábamos, la sensación de que estábamos dando vueltas en círculos se intensificaba. El bosque, que el día anterior parecía simple y comprensible, ahora se veía como un laberinto. La pánica empezó a crecer y María fue la primera en gritar: «¡Es imposible! Hemos caminado por este sendero ayer, ¿por qué ahora todo parece diferente?». Javier intentó calmarla, pero no lo logró. Cada uno de nosotros sentía lo mismo, como si el bosque jugara con nosotros guiándonos por caminos equivocados. Además, el silencio que nos rodeaba era tan denso que parecía que el aire mismo presionaba sobre nuestro pecho. No había sonidos de animales ni canto de pájaros, solo nuestros pasos y la respiración entrecortada. Y luego volvió a sonar ese crujido. Pero esta vez no estaba a lo lejos. El sonido provenía tan cerca que nuestros corazones se detuvieron. Alejandra fue la primera en girarse y la expresión en su rostro no la olvidaré nunca. En sus ojos había pánico puro. Todos nos volvimos y entonces lo vi. Una sombra se deslizó entre los árboles. Era enorme, antinatural, se movía como si la propia naturaleza se curvara bajo su peso. Ni siquiera tuve tiempo de entender qué estaba viendo, porque lo único que quedó en mi mente fue una palabra: ¡corre! Nos lanzamos a correr sin preocuparnos por el camino. Todo parecía un mal sueño, en el que sabes que te persiguen, pero no puedes moverte lo suficientemente rápido. Caíamos, nos levantábamos, mirábamos atrás, pero la sombra siempre estaba cerca, sin perderse ni un paso. En un momento me di cuenta de que escuchaba pasos ajenos. Eran demasiado pesados para pertenecer a alguno de nosotros. Y con cada nuevo paso se clavaba en mi mente la idea de que realmente alguien nos estaba cazando. El miedo se apoderó tanto de nosotros que la sola idea de detenerse encerraba nuestra mente en un rincón. María tropezó y cayó. Me volví para ayudarla, pero Javier me agarró del hombro y me arrastró adelante. Su rostro estaba distorsionado por el miedo y solo gritó: «No podemos detenernos». Era la cruel realidad en la que cada uno estaba por sí mismo. Sabía que si me detenía, a los dos nos esperaría lo mismo. Continuamos corriendo sin pensar en a dónde nos conducía el camino. Solo necesitábamos una cosa: alejarnos de esa sombra, de esa amenaza desconocida que parecía haber devorado
No solo nuestro campamento, sino todo ese maldito bosque. Nuestra huida parecía interminable y no había una salida a esta pesadilla. María se había quedado atrás, no la veíamos, y mi corazón se apretaba por la culpa y la impotencia. Pero Alejandra también había desaparecido. Javier y yo seguimos adelante, casi en piloto automático, sin notar nada alrededor, salvo nuestros jadeos y pasos pesados. El bosque parecía cerrarse alrededor nuestro, sin darnos ninguna oportunidad de escapar. De repente, Javier se detuvo en seco. Casi choco con él, sin esperar tal cosa. Delante de nosotros, en un claro entre los árboles, apareció la salida del bosque. Era tan cercana que por un momento olvidé todo. Solo la realización de que la salvación estaba cerca me impulsó. Corrimos hacia el claro con toda nuestra fuerza. Pero no habíamos dado ni 10 pasos cuando escuchamos el crujido familiar. Esta vez provenía de nuestra derecha, y vi de reojo cómo la sombra se deslizaba nuevamente entre los árboles, pero ahora se movía hacia el claro, en lugar de paralela a nosotros. Javier lo notó también y sin decir una palabra, ambos cambiamos de dirección bruscamente para evitar encontrarnos con esa criatura. Salimos del bosque solo para darnos cuenta de que la sombra ya nos estaba esperando adelante. Solo alcancé a ver cómo se movía hacia nosotros. Gigantesca, poderosa, antinatural. Entonces todo encajó en mi mente. Era un hombre lobo. Las huellas que habíamos visto, los ruidos nocturnos, el comportamiento extraño de los animales, todo señalaba eso. Parecía que todos esos indicios se ignoraron hasta que fue demasiado tarde. Nos quedamos paralizados por el miedo. Solo escuchaba mi pulso acelerado cuando, de repente, Javier se lanzó hacia adelante, tratando de rodear a la bestia, esperando que estuviera concentrada en mí. Corrió hacia la izquierda, y yo hacia la derecha, sin pensar mucho. Pero, como entendí después, Alejandra, que se había quedado atrás cuando tropezamos, había desaparecido en el bosque. Quizás intentó seguirnos o se perdió entre los árboles en su pánico. Seguí corriendo, incluso cuando mis piernas llanas ya no respondían, cuando parecía que los pulmones iban a estallar de la tensión. En algún momento perdí la noción del tiempo y el bosque quedó atrás. Encontré un camino que conducía a la ciudad, y solo entonces, al llegar a las primeras casas, me permití caer de rodillas, abrumado por el agotamiento y el shock. Al día siguiente, cuando regresé con el grupo de búsqueda, casi no quedaba nada de nuestras pertenencias. No había rastro del campamento, ni de los cuerpos de Diego o María. Solo encontramos algunas cosas dispersas de Javier a unos metros del bosque, pero él mismo no estaba en ningún lugar. El hombre lobo, o lo que fuera, se había llevado a todos, excepto a mí. Alejandra tampoco fue encontrada. Parecía que se había quedado en el bosque, se había perdido, o tal vez había encontrado a lo que nos perseguía. Esta historia la cuento solo a quienes están dispuestos a escuchar, y rara vez parece creíble. Pero sé que esa noche no hubo fantasías ni inventos, solo un terror puro que puede alcanzarte cuando menos lo esperas. Pensé que sería un fin de semana normal, relajante y sin sorpresas. Sinceramente era justo lo que necesitaba. Cuando Miguel me invitó a su casa, no lo pensé mucho. No nos habíamos visto en mucho tiempo y la idea de pasar un par de días lejos de la ciudad, charlar, tomar unas cervezas y simplemente desconectar de todo ese rollo me parecía atractiva. Miguel se había mudado recientemente a un pequeño pueblo en el sur. No pregunté mucho por qué, siempre fue un tipo un poco raro, pero era un buen amigo y eso era lo importante. Bueno, si le gusta vivir lejos del bullicio, es su asunto. Iba hacia allá con la idea de que tal vez yo también encontraría algún tipo de placer en ello. A medida que entraba en el pueblo, empezaba a acumularse una sensación de algo no del todo normal. No es que sintiera algo malo de inmediato, simplemente había una sensación extraña, como si todo estuviera detenido. Apenas se veían personas en las calles, y las pocas que pasaban lo hacían rápido, sin detenerse.
El camino a la casa de Miguel pasaba por un barrio viejo que, por decirlo suavemente, parecía abandonado. Las casas como salidas de una película de terror, grises, sombrías, con fachadas desgastadas. Pero lo más extraño fue que cuando pregunté a un local cómo llegar a la dirección que buscaba, pareció tensarse un poco y luego hizo un gesto rápido con la mano, como si no quisiera entrar en detalles. La casa de Miguel estaba al final de la calle y mientras me acercaba, sentí una leve decepción. No se veía mejor que las otras casas de ese barrio. Pero cuando salí del coche, Miguel ya estaba en el porche, saludándome con la mano y sonriendo. Le devolví la sonrisa, aunque algo en mi interior se estremeció. Oye, ¿estás seguro de que este lugar no se nos va a caer encima mientras estemos aquí? Le pregunté, golpeando el capó del coche como si esperara que nos protegiera. Miguel se rió. No te preocupes, la casa es sólida, y si pasa algo, nos quedaremos juntos entre los escombros. Solo resoplé y agarré mi bolsa. Entramos y honestamente el interior era un poco mejor de lo que esperaba. Viejo, sí, pero bastante acogedor. Miguel claramente había puesto algo de esfuerzo en hacer que la casa fuera menos aterradora, añadiendo muebles y algunos detalles que le daban un toque más hogareño. ¿Qué te parece? ¿Te gusta?, preguntó mientras ya estábamos sentados en la cocina con unas cervezas. No está mal, aunque siendo honesto esperaba algo más al estilo de Psicosis. Lo provoqué. Oye, no todos aquí son unos maníacos como tú. Aunque para ser sincero, aquí hay algunas leyendas. Miguel se recostó en su silla y levantó las cejas de manera significativa. ¿Leyendas, dices? Me reí, rodando los ojos. ¿Como fantasmas o algo así? Sí, algo así. Dicen que en este pueblo vivía una bruja, y parece que no ha descansado en paz. Los locales prefieren mantenerse alejados de su vieja casa. Resoplé y di un largo trago a mi cerveza. Claro, brujas, fantasmas. Déjame adivinar, ¿quieres llevarme allí para que me cague de miedo? Miguel se encogió de hombros. Oye, cualquier cosa puede pasar. No es que crea mucho en esas cosas, pero a veces, cuando escuchas ruidos extraños por la noche, inevitablemente empiezas a pensar. Lo miré y vi que una sombra de duda pasó realmente por sus ojos. Eso me inquietó un poco, pero lo atribuí al alcohol y a la atmósfera en general. Bueno, veremos qué tienen aquí de brujas. Pero si mañana vuelvo a casa con pesadillas, tú serás el responsable. Miguel solo sonrió en respuesta y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como una premonición de que este fin de semana no sería tan tranquilo como me hubiera gustado. El día siguiente comenzó bastante inofensivo. Nos despertamos tarde, desayunamos con calma y decidimos dar un paseo por los alrededores. El pueblo era pequeño, se podía recorrer a pie en un par de horas. Miguel me mostró viejos edificios, iglesias abandonadas, algunas fábricas medio derruidas que llevaban mucho tiempo cerradas. En general, un típico pueblo de mala muerte, muriendo ante nuestros ojos. Pero aún así, había algo en ese lugar que me atrapaba. Tal vez era el silencio, que parecía demasiado denso, como si todo lo vivo se escondiera detrás de las ventanas de las casas o las calles vacías, como desiertas, cada vez que girábamos una esquina. Miguel lo notó, y cuando pasábamos por una casa especialmente sombría, de repente sugirió: ¿quieres que te muestre el lugar del que te hablé ayer? La casa de la bruja. Dudé por un segundo. Sus palabras de ayer se me habían quedado en la cabeza, aunque no quería admitirlo. Pero no quería apartarme de esto, y para ser honesto me interesaba saber qué historia había detrás de todo esto. Vamos, ¿por qué no?, respondí tratando de sonar lo más indiferente posible. Miguel asintió y me llevó por varias calles hasta que salimos a las afueras del pueblo, donde, según él, solía estar la frontera entre los barrios residenciales y el bosque. Ahora del bosque no quedaba casi nada, excepto un pequeño parque con árboles secos y matorrales espesos. Aquí había un silencio extraño, ni siquiera se oían pájaros. La casa de la bruja estaba un poco apartada,
como escondiéndose de la vista de los transeúntes. A primera vista no se distinguía de otras construcciones abandonadas en la ciudad, salvo que estaba un poco más deteriorada. Las ventanas estaban rotas, el techo se había derrumbado en varios lugares y las paredes estaban cubiertas de musgo. Pero algo en esa casa no estaba bien. Había una especie de pesadez inexplicable en el aire. «Aquí está», dijo Miguel, deteniéndose frente a la reja inclinada. «Nadie ha vivido aquí en muchos años. Dicen que los habitantes del pueblo evitan incluso acercarse a este lugar». «¿Y por qué?», pregunté, aunque una risa nerviosa se escapó de mi boca. «La leyenda dice que aquí vivía una mujer llamada Isabel. Se creía que era una bruja, aunque claro no había pruebas. Simplemente, la gente en estos lugares tiende a buscar respuestas simples a preguntas complicadas. Se supone que ella curaba a los locales de enfermedades, ayudaba en los partos, pero todo se fue al traste cuando una epidemia golpeó al pueblo. La acusaron de brujería de haber traído la enfermedad. Al final, una turba de habitantes enfurecidos irrumpió en su casa y la quemaron viva». «Bueno, una historia típica para estos lugares», dije, tratando de ocultar la creciente inquietud. «¿Y por qué no demolieron la casa?». «Algunos aseguran que su espíritu se quedó en esta casa y que cualquiera que entre aquí después de la puesta del sol no regresa. O si regresa, ya no es la misma persona que antes». Solté un bufido, pero algo dentro de mí se tensó. Está bien, leyendas son leyendas, pero había algo inquietante en esta historia, casi tangible. ¿Y nadie ha tenido el valor de derribar esta ruina?, pregunté, intentando hacer una broma de todo esto. «Algunos lo intentaron», respondió Miguel, mirando la casa con una extraña mezcla de curiosidad y miedo. «Pero ninguno de ellos vivió lo suficiente para contarlo. Algunos se volvieron alcohólicos, otros enloquecieron y algunos simplemente desaparecieron». Reí nerviosamente, pero eso solo hizo que me sintiera peor. «¿Y tú quieres que entremos?», pregunté, sintiendo una ligera náusea subiendo por mi garganta. «No ahora», Miguel se encogió de hombros. «Vamos a dar una vuelta primero, a ver qué más hay por aquí interesante. Y luego, si te animas», asentí, sintiendo alivio. Seguimos adelante, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa casa. Había algo en ella que te hacía sentir incómodo, incluso a la distancia. Parecía que las paredes te miraban, como un ser vivo que sabía más de ti que tú mismo. El día continuó, recorrimos algunos lugares más, pero mi mirada volvía constantemente a esa casa. Parecía que me atraía, como si algo dentro me empujara a regresar y averiguar qué estaba pasando realmente allí. Cuando el sol comenzó a ponerse, Miguel sugirió regresar a la casa de la bruja. «Bueno, ¿qué te parece si lo comprobamos? Tal vez sean solo cuentos, o tal vez». Se detuvo, sus ojos brillando en el crepúsculo. No pude negarme. Tal vez era simple curiosidad o tal vez una estúpida emoción, pero asentí y nos dirigimos de vuelta. Regresamos a la casa cuando el sol ya casi se había ocultado tras el horizonte. La oscuridad empezaba a espesarse, y con cada paso mi entusiasmo iba disminuyendo. La casa, que durante el día parecía simplemente vieja y abandonada, al anochecer adquiría una apariencia completamente diferente. Era como si cobrara vida, se volviera más grande y sombría, como si absorbiera la noche que se cernía. Miguel, al parecer, no notaba mi tensión interna. Estaba decidido y avanzó con confianza hacia la puerta principal. Involuntariamente me detuve en el umbral, sintiendo una extraña resistencia casi física, como si algo dentro de la casa no quisiera que entráramos. «¿Qué pasa? ¿Entras o no?». Miguel se dio la vuelta y me miró, sonriendo como si todo esto fuera solo una broma tonta. Me obligué a dar un paso adelante, luego otro. Cada paso era difícil, como si mis piernas pesaran como plomo. Cuando finalmente entré, sentí de inmediato como el frío me envolvía de la cabeza a los pies. Aquí dentro hacía mucho más frío que afuera, aunque las puertas y ventanas estaban abiertas de par en par. «¡Qué mal rollo!», murmuré, mirando a mi alrededor.
La casa realmente parecía abandonada. Paredes desnudas, tablas podridas en el suelo, restos de muebles viejos que ya habrían servido de hogar para ratas o algo peor. Miguel recorrió la habitación, asomándose a los rincones oscuros. La verdad es que esto da miedo de verdad, dijo, como si recién se diera cuenta de a dónde habíamos entrado. Solo asentí, temeroso de abrir la boca y delatar mi nerviosismo. Dentro de mí crecía la sensación de que habíamos cometido un gran error al entrar en esta casa. Vamos a ver qué más hay aquí, sugirió Miguel, aunque en su voz ya no había la seguridad de antes. Nos adentramos en la casa, en una habitación que probablemente solía ser una sala de estar. Había una vieja chimenea medio derruida, las paredes estaban cubiertas de un extraño moho y en el suelo yacían los restos de muebles viejos. Pero lo más inquietante era el olor, rancio, húmedo, con una especie de matiz que no podía identificar. Miguel se acercó a la chimenea y de repente se quedó paralizado, mirando fijamente a una esquina de la habitación. «Tío, mira esto». Su voz sonaba tan baja que apenas la escuché. Me acerqué y miré hacia la misma esquina. Allí, en el suelo, había un objeto. A la luz del crepúsculo, al principio no entendí qué era, pero luego me di cuenta. Era un viejo zapato desgastado, un zapato de niño. «Joder», susurré, retrocediendo un paso involuntariamente. «¿Qué demonios hace un zapato de niño aquí?» Miguel se inclinó para recoger el zapato, pero lo agarré del brazo bruscamente. «No lo toques», susurré, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «Vamos, no pasa nada». Intentó soltarse, pero yo lo sujeté con fuerza. En ese momento escuché algo que me hizo congelarme en el sitio. Era un sonido bajo, apenas perceptible, parecido a un susurro. Me volví tratando de entender de dónde provenía, pero no vi a nadie. La habitación estaba vacía, excepto por nosotros. ¿Lo oíste?, pregunté, mirando a Miguel. Él asintió, su rostro palideció. «Sí, parece que alguien está susurrando». Ambos permanecimos inmóviles escuchando. El susurro se hacía más fuerte, pero las palabras seguían siendo incomprensibles. Sentí como el sudor frío corría por mi espalda. «Tenemos que salir de aquí», exhalé finalmente sin esperar respuesta y tiré de Miguel hacia la salida. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, la puerta por la que habíamos entrado se cerró de golpe con un estruendoso golpe. Me di la vuelta rápidamente y vi que la puerta no solo se había cerrado, sino que parecía que algo la había bloqueado desde el otro lado. Me lancé hacia la puerta tratando de abrirla, pero no cedía. «Tío, ¿qué demonios está pasando?», grité, mirando a Miguel, que estaba paralizado, observando la puerta. El susurro se intensificó y ahora parecía que provenía de todas partes, como si las paredes de la casa estuvieran hablándonos. En pánico volví a agarrar la puerta, empujándola con todas mis fuerzas, pero no se movía ni un milímetro. «¡Maldita sea! ¿Qué hacemos?», gritaba, sintiendo cómo el miedo me embargaba. Miguel no respondía, estaba inmóvil, con los ojos bien abiertos y la cara completamente pálida como un muerto. De repente se volvió hacia mí y susurró: «No debimos haber venido aquí». Sentí cómo se me erizaban los cabellos en la nuca. Su voz sonaba extraña, como si no fuera él quien hablaba, sino alguien más a través de él. De repente se lanzó hacia la ventana y comenzó a golpearla con los puños, tratando de romper el cristal. Pero las ventanas, que parecían frágiles, no cedían, como si estuvieran hechas de vidrio blindado. El susurro se volvió ensordecedor en ese momento y ya no podía soportarlo más. «Tenemos que encontrar otra salida», grité, agarrando a Miguel de la mano y arrastrándolo hacia otra habitación. Nos adentramos en la casa con la esperanza de encontrar alguna forma de escapar. Pero con cada paso sentía más que la casa parecía cerrarse alrededor de nosotros, impidiendo que nos fuéramos. Y entonces, cuando ya casi había perdido la esperanza, entramos en una habitación donde había una vieja puerta medio podrida en la pared que daba al exterior. Corrí hacia ella.
La empujé con todas mis fuerzas y la puerta, cediendo, se abrió con un chirrido espeluznante. Salimos tambaleándonos, tropezando y casi cayendo al suelo. Al estar afuera, me detuve, tratando de recuperar el aliento y procesar lo que había ocurrido. El susurro cesó abruptamente en cuanto salimos, y quedó un silencio absoluto, interrumpido solo por nuestra respiración pesada. Miguel estaba a mi lado, su rostro aún pálido, pero parecía estar recuperándose. «Deberíamos habernos ido inmediatamente», susurró, mirando la casa con horror en sus ojos. Solo asentí, incapaz de pronunciar palabra. La sensación de que apenas habíamos evitado una trampa no me abandonaba, y sabía que nunca querría regresar a esa maldita casa. Caminamos en silencio por las calles desiertas, tratando de abandonar lo más rápido posible el área donde estaba la casa de la bruja. Miguel se aferraba a mí, como si temiera que si me soltaba, volviera a encontrarse dentro de esa casa. Trataba de calmarme, pero la adrenalina seguía golpeando mi cabeza y los pensamientos estaban enredados. Toda la situación parecía irreal, como si hubiéramos vivido algo que no debería ocurrir en la vida real. Cuando finalmente llegamos a casa, estaba al borde del agotamiento. Miguel también parecía exhausto. Simplemente se desplomó en el sofá de la sala, mirando al vacío. Fui a la cocina tratando de ordenar mis pensamientos, pero siempre volvían a lo que había ocurrido. No intercambiamos ni una palabra, y cuando regresé a la sala vi que Miguel ya estaba durmiendo, acurrucado en el sofá. Su rostro estaba agotado como el de alguien que ha pasado por algo horrible. Sabía que no querría hablar sobre lo que había pasado, al igual que yo. Pero de alguna manera necesitábamos discutirlo. Fui a mi habitación, pero el sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa casa oscura y ominosa, con esos horribles susurros que aún resonaban en mi cabeza, se presentaba ante mí. Sabía que si no dormía ahora estaría completamente hecho polvo para la mañana, pero no podía evitarlo. De repente, en medio de la noche, un sonido me despertó. Al principio no entendí qué era, pero luego me di cuenta. Era Miguel. Estaba caminando por la casa, murmurando algo para sí mismo. Me levanté de la cama de un salto y me dirigí a la sala, donde la luz ya estaba encendida. Miguel estaba en medio de la habitación, mirando algo invisible frente a él. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera en un trance. «¿Miguel?», llamé con cuidado, tratando de no asustarlo. Él se dio la vuelta lentamente hacia mí y vi que su rostro estaba cubierto de sudor. Parecía una persona a la que habían despertado de una pesadilla terrible, pero no podía despertar del todo. «No debimos haber ido allí», murmuró, y su voz sonaba como si hablara con alguien que yo no podía ver. «¿Qué quieres decir?», pregunté acercándome. Él dio un paso atrás, sus ojos llenos de miedo. «No entiendes. Ese lugar no quería que nos fuéramos. Quiere que volvamos». Me quedé paralizado al oír esto. Mis manos comenzaron a temblar repentinamente y apenas pude controlarme para no mostrar mi pánico. «Solo estás cansado, Miguel», dije, aunque mis palabras sonaban poco convincentes. «Vamos a intentar dormir y mañana hablaremos de esto». Él no dijo nada, solo asintió y se sentó de nuevo en el sofá, como si ya no supiera qué hacer a continuación. Sentía que necesitaba tiempo para recuperarse, pero algo en su mirada me hizo estar alerta. Ese miedo que no lo abandonaba no era un simple miedo. Parecía que había comprendido algo que yo no había visto, y ese conocimiento lo atormentaba. Regresé a mi dormitorio, pero no pude dormir. Todos mis pensamientos giraban en torno a lo que había dicho Miguel. Aunque intentaba convencerme de que solo era el efecto del estrés, que ambos estábamos demasiado asustados para pensar con claridad, en el fondo sentía que algo realmente no estaba bien. Durante la noche logré dormir un poco, pero el sueño era inquieto. Desperté con la sensación de que alguien me estaba observando, y aún después de encender la luz y mirar alrededor, la sensación no desapareció. A la mañana siguiente vi que Miguel se había ido.
En la mesa había una nota. Fui a trabajar. Regresaré tarde. Era extraño, considerando que ayer estaba en un estado en el que apenas podía mantenerse en pie, pero decidí no darle más vueltas al asunto y me puse a hacer mis cosas, tratando de olvidar lo que había sucedido. Sin embargo, durante todo el día no pude deshacerme de la sensación de inquietud. No podía concentrarme en el trabajo y siempre me encontraba pensando en lo que habíamos hecho la noche anterior. La casa de la bruja, los susurros, la puerta cerrada, todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando regresé a casa por la noche, Miguel aún no había vuelto. Comencé a preocuparme, pero decidí no alarmarme. Tal vez solo se había retrasado en el trabajo o había salido a tomar algo con amigos, tratando de olvidar lo que había pasado. Pero a medida que pasaban los minutos, mientras estaba solo en la casa, me invadía una creciente preocupación. Más tarde en la noche recibí un mensaje de Miguel. Tengo que regresar allí. Eso fue todo, sin explicaciones, sin detalles. Llamé de inmediato, pero no contestó. Me encontraba en medio de la cocina, mirando el teléfono en mis manos, sintiendo cómo el miedo empezaba a aumentar nuevamente. No sabía qué le había pasado a Miguel, pero entendía una cosa. Él había regresado a esa maldita casa. No podía quedarme tranquilo esperando a que Miguel regresara. Su mensaje seguía resonando en mi mente. Tengo que regresar allí. Esas palabras no me dejaban en paz. Sentía que si no lo tenía ahora, nunca volvería a verlo. Tomé las llaves del coche y salí disparado de la casa sin saber qué haría cuando lo encontrara. Las calles estaban desiertas y la ciudad parecía desolada. En el aire se suspendía un pesado y asfixiante silencio. Corría por la ciudad, ignorando semáforos y señales, dirigiéndome al mismo lugar del que habíamos huido la noche anterior. La casa de la bruja parecía aún más siniestra de noche. Sus ventanas estaban oscuras, pero parecía que alguien o algo me observaba desde dentro. Detuve el coche y salí, tratando de no pensar en lo que sucedería a continuación. Dentro de mí, el miedo y la necesidad de salvar a mi amigo luchaban. Entré en la casa y enseguida noté que Miguel estaba adentro. Estaba en la misma habitación donde encontramos el zapato infantil, mirando inmóvil el hogar. Quería acercarme, pero algo me detenía. En el aire estaba el mismo olor extraño y sentí de nuevo el frío que se filtraba bajo mi ropa. «Miguel», llamé, esperando que respondiera, pero él no se movió, seguía mirando el hogar. Me di cuenta de que algo le había sucedido, algo que no podía explicar. Estaba como en trance, como si no me oyera o no quisiera escucharme. Me acerqué a él, poniendo la mano en su hombro con cautela. Su piel estaba fría como el hielo. Miguel se volvió hacia mí y vi su rostro. Estaba pálido y vacío, como el de alguien que ha perdido todo lo que tenía. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no tuviera alma. «Miguel, salgamos de aquí», dije, tratando de alejarlo del hogar, pero él estaba como clavado en el sitio. «No entiendes», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Tengo que quedarme aquí, tengo que hacerlo». No entendía lo que decía. ¿Qué significaba quedarse aquí? ¿Qué tenía que hacer? De repente el hogar se encendió y las llamas iluminaron la habitación. Me eché atrás, sintiendo como la pánico me invadía. Miguel se acercó más al fuego y entendí que estaba a punto de hacer algo horrible. «No, Miguel, no lo hagas», grité, tratando de detenerlo. Pero él era más fuerte que yo. Se soltó y se dirigió hacia el hogar, como en trance. Corrí hacia él, intentando detenerlo, pero sus manos ya se estiraban hacia el fuego. Y en ese momento entendí que su mente estaba atrapada por algo que era más fuerte que su voluntad. No era el Miguel que conocía, era alguien más, alguien que la casa mantenía entre sus paredes. Desesperado lo agarré del brazo y lo arrastré hacia atrás, pero sus ojos me miraban con tanta incomprensión, como si no supiera quién era yo. Sentía que ya no podía mantenerlo, que la casa y su poder se llevaban a mi amigo para siempre. Entonces hice lo único que podía hacer, lo golpeé.
Lo golpeé con suficiente fuerza para que perdiera el conocimiento y cayera al suelo. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que rápidamente lo saqué de la casa antes de que despertara. Cuando estábamos afuera, lo tiré al coche y me fui. Mi corazón latía con fuerza. No miré hacia atrás porque sabía que si lo hacía, vería algo que nunca podría olvidar. Miguel no recobró el conocimiento durante todo el camino de regreso. Lo llevé al hospital diciendo que había caído y nos atendieron de inmediato. Los médicos dijeron que estaría bien, pero que estaría en estado de shock por un tiempo. Me quedé junto a su cama sin entender lo que realmente había pasado. Pero sabía una cosa, nunca permitiría que yo o alguno de mis seres queridos volviéramos a esos lugares. Cuando Miguel finalmente despertó, me miró y dijo en voz baja, «Nunca volveré allí». Y entendí que ambos habíamos tomado la decisión correcta al huir de esa casa. La casa de la bruja quedó atrás, pero su sombra seguiría pesando sobre nosotros por mucho tiempo. Mi nombre es Manuel, y esta historia podría parecer inventada si no la hubiera vivido yo mismo. Debo decir que nunca fui alguien que creyera en leyendas urbanas o cuentos de terror, pero a veces la vida presenta eventos que lo ponen todo patas arriba. Todo comenzó hace un par de meses, cuando mis amigos y yo decidimos ir de excursión por un sendero famoso que los locales llamaban la Senda de los Perdidos. Éramos 4 en nuestro grupo. Yo, mi mejor amigo Carlos, su hermana Ana y nuestro amigo común Sergio. Habíamos sido amigos durante muchos años y a menudo organizábamos este tipo de salidas. Todos éramos escépticos y pensábamos que todas esas historias de desapariciones misteriosas eran solo cuentos para turistas. Por eso, cuando escuchamos la historia de un hombre que supuestamente desapareció en ese sendero, decidimos que teníamos que ir y demostrar que era solo un mito. La idea fue de Carlos. Era el más aventurero de nosotros y siempre buscaba una excusa para una nueva aventura. Ana, su hermana, lo apoyó porque le encantaba hacer actividades al aire libre. Sergio, como yo, era escéptico, pero no podía perder la oportunidad de pasar el fin de semana con amigos al aire libre. Nos preparamos cuidadosamente para la excursión. Reunimos todo el equipo necesario, tiendas de campaña, comida, brújulas, mapas y todo lo demás. Yo llevé conmigo un viejo cuchillo que me regaló mi abuelo, por si acaso. Nos encontramos el sábado por la mañana en la casa de Carlos, desde donde empezamos nuestro camino. La leyenda del sendero decía que las personas que se aventuraban en él a menudo se perdían y no regresaban. Algunos decían que el bosque tenía vida propia y no permitía la entrada a quienes tenían malas intenciones. Otros afirmaban que los espíritus de antiguas tribus habitaban el bosque, protegiendo su territorio. Honestamente, todo eso sonaba a tonterías, así que decidimos recorrer el sendero para desmentir todos esos mitos de una vez por todas. Llegó el sábado. Nos reunimos en la casa de Carlos y después de algunas bromas, emprendimos el camino. Estábamos seguros de nuestras capacidades y ansiosos por la aventura. Ninguno de nosotros sospechaba que esta excursión se convertiría en la experiencia más aterradora de nuestras vidas. Nuestra aventura comenzó con una mañana bastante normal. El clima era perfecto para una excursión, cielo despejado, una ligera brisa y rayos de sol que se filtraban a través de las densas copas de los árboles. Todos estábamos de buen humor, charlando y riendo mientras caminábamos por el sendero. Carlos iba al frente, con el mapa en la mano, trazando el camino con confianza. Yo iba detrás de él, con Ana y Sergio cerrando nuestra pequeña caravana. Inicialmente, el sendero parecía completamente normal, nada diferente de otros caminos forestales que habíamos recorrido antes. La naturaleza que nos rodeaba era hermosa, altos pinos, musgo suave bajo nuestros pies, el canto de los pájaros, pero con el tiempo algo empezó a cambiar.
El bosque se volvió más denso, la luz del sol apenas penetraba entre las hojas y las copas de los árboles comenzaban a cerrarse sobre nuestras cabezas, creando una sensación de espacio cerrado. Pasaron unas horas y decidimos hacer una breve pausa. Nos sentamos en un árbol caído, sacamos nuestros sándwiches y empezamos a comer. Bueno, chicos, ¿quién tiene miedo de estos cuentos ahora?, bromeó Carlos, levantando su sándwich como brindis. Hasta ahora todo va bien, respondió Ana. Pero algo me sigue inquietando. Tal vez he visto demasiadas películas de terror. Ana, relájate, dije yo. Solo vamos a desmentir esta leyenda y volveremos a casa. Nos reímos y continuamos nuestro camino. Pero como suele suceder, la diversión rápidamente dio paso a la inquietud. No pasó mucho tiempo antes de que Carlos se detuviera de repente y se quedara mirando fijamente uno de los árboles. «Oye, ¿qué pasa?», preguntó Sergio, acercándose. Carlos señaló unos arañazos profundos en el tronco del árbol. Parecían frescos, como si alguien o algo hubiera rasgado la corteza con fuerza. «Parece marcas de garras», dijo Ana, frunciendo el ceño. «Tal vez sea solo un oso», intenté calmarlos. No entremos en pánico antes de tiempo, pero este descubrimiento ya nos había afectado. Comenzamos a escuchar más atentamente los sonidos del entorno, notando cada pequeño detalle. El bosque, que hasta hace poco nos parecía pacífico y acogedor, de repente ocultaba algo inquietante y desconocido. Continuamos nuestro camino, pero ahora cada paso se hacía más pesado. Parecía que el bosque comenzaba a cerrarse a nuestro alrededor, como si intentara no dejarnos ir. Pronto nos dimos cuenta de que esta excursión podría ser mucho más peligrosa de lo que habíamos imaginado. Pero las verdaderas dificultades y miedos aún estaban por delante, y ni siquiera sospechábamos por lo que íbamos a pasar en las próximas horas. Cuando nos adentramos en el bosque empecé a notar sonidos extraños que no podía explicar. Un suave crujido, susurros apenas audibles y extraños ecos de pasos que parecían demasiado cercanos para ser los nuestros. Carlos, que iba delante, también se detuvo y escuchó. ¿Escucharon eso?, preguntó, girándose a nosotros. Sí, algo no está bien, concordó Sergio, que se veía visiblemente tenso. Tal vez sea solo el viento, sugirió Ana, aunque noté un tono de duda en su voz. Pero el viento no tenía nada que ver. Estos sonidos eran demasiado definidos, demasiado intencionados. Como si alguien o algo nos estuviera observando. Decidí no darle demasiada importancia y sugerí continuar, aunque sentía que la inquietud empezaba a instalarse en mi corazón. Continuamos caminando y pronto nos encontramos con otra rareza. En uno de los árboles, un poco fuera del sendero, noté algo que parecía una marca. Eran arañazos profundos, pero no caóticos como marcas de garras, sino que parecían haber sido dejados deliberadamente como un signo o advertencia. Me detuve y señalé hacia ellos. «Chicos, miren esto». Carlos se acercó y frunció el ceño. «Esto no parece algo natural. Alguien lo hizo a propósito». Ana se mordió el labio y miró a su alrededor. Tal vez sea solo una broma de alguien. No hagamos un drama de esto. Pero a pesar de sus palabras, todos sentimos que esto ya no era solo una excursión. Continuamos, pero nuestros pasos se volvieron más cautelosos y las conversaciones cesaron. Todos escuchábamos los sonidos del bosque que ahora nos parecía hostil. En algún momento sentí que algo tocaba ligeramente mi mano. Miré atrás y vi a Carlos, que me miraba con preocupación. «Creo que deberíamos regresar», dijo en voz baja. «Tengo un mal presentimiento», asentí. En ese momento, algo crujió fuerte cerca de nosotros y todos nos quedamos inmóviles. Ana gritó y Sergio murmuró una maldición. «¿Qué fue eso?», preguntó, mirando a su alrededor. Nos miramos unos a otros y Carlos tomó una decisión. «Nos vamos. Ahora mismo». Nos dimos la vuelta y comenzamos a retroceder, pero con cada paso parecía que el bosque cambiaba su apariencia. El sendero, que antes era tan claro, de repente se perdía en la espesura.
El miedo empezó a invadirnos y me di cuenta de que nuestro deseo de desmentir el mito se había vuelto en nuestra contra. Miré atrás y noté que Carlos comenzaba a mirar a su alrededor con demasiada frecuencia y su rostro se volvía cada vez más pálido. ¿Dónde está Carlos?, pregunté de repente. ¿Qué quieres decir con ¿dónde está Carlos?, respondió Ana. Está con nosotros. Pero cuando miramos atrás, Carlos no estaba. Todos nos quedamos congelados, sin entender qué estaba pasando. ¡Carlos!, grité, pero solo hubo silencio como respuesta. Nos quedamos en el lugar, sin saber qué hacer. La desaparición de Carlos fue la primera señal alarmante que nos hizo entender que la leyenda de la Senda de los Perdidos no era solo un cuento. El pánico comenzó a invadirnos en oleadas. Carlos estaba con nosotros hace solo unos minutos y de repente había desaparecido. Lo llamamos, gritamos su nombre, pero solo había un silencio sordo en respuesta. El viento, que antes parecía tan suave y agradable, ahora nos golpeaba con ráfagas heladas como burlándose de nuestro miedo. «No podemos simplemente dejarlo», gritó Ana con la voz temblorosa. «No pudo haber ido muy lejos», trató de tranquilizarla Sergio. «Vamos a buscarlo». Comenzamos a movernos de regreso a lo largo del sendero de donde habíamos venido. Pero algo no estaba bien. El sendero, que parecía tan claro y definido, de repente había desaparecido. Nos encontramos en medio del bosque, rodeados de árboles que parecían todos iguales. Cada paso se sentía interminable y con cada paso nuestro miedo se hacía más fuerte. «Esto simplemente no puede ser real», murmuré tratando de entender qué estaba pasando. «Tenemos que encontrar el camino de regreso». Continuamos caminando tratando de mantenernos juntos, pero el bosque parecía tener vida propia. Alrededor de nosotros empezaron a ocurrir cosas extrañas. Los árboles susurraban, las hojas crujían sin razón aparente y las sombras se movían más rápido de lo que permitía la lógica. Empecé a sentir cómo el miedo penetraba en lo más profundo de mi ser, nublando mi juicio. De repente, escuchamos un grito. Era lejano, pero perfectamente claro. Era Carlos. «¡Carlos!», gritó Ana corriendo hacia el sonido. La seguimos, pero el sonido parecía venir de todas partes a la vez. Era imposible. El bosque jugaba con nosotros, confundiendo nuestros sentidos y nuestra razón. Seguimos caminando, gritando y buscando, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos dando vueltas en círculos. Volvimos al mismo lugar desde donde habíamos empezado. Carlos seguía desaparecido. Ana se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Sergio se agachó junto a ella, tratando de consolarla. «No podemos simplemente quedarnos aquí sentados», dije, sintiendo que si no actuábamos, nos volveríamos locos. «Vamos a intentar buscarlo de nuevo, pero esta vez con más cuidado». Nos dividimos en pequeños grupos y comenzamos a explorar el área, pero después de unos minutos escuchamos el grito de Ana. Sergio y yo corrimos hacia ella y vimos que había encontrado algo entre los arbustos. Era una mochila vieja, sucia y desgarrada. Parecía que había estado allí por años. «No es su mochila», murmuró Sergio examinando el hallazgo, pero algo en esa mochila llamó nuestra atención. Dentro encontramos un mapa viejo. Era diferente, no como el nuestro. Las líneas eran apenas visibles y parecía haber sido dibujado hace mucho tiempo. «Es un mapa de este bosque», dijo Ana, con las manos temblorosas. «Pero no coincide con el nuestro». Tratamos de entender qué estaba pasando, pero todos nuestros esfuerzos parecían inútiles. El bosque jugaba con nosotros y no podíamos encontrar la salida. Estábamos atrapados y cada nuevo paso solo nos llevaba más profundamente a lo desconocido. Nuestra determinación comenzó a desvanecerse. Entendimos que algo aquí no estaba bien y que Carlos podría estar atrapado en la misma trampa que nosotros. Seguimos buscándolo, pero el miedo y la desesperación empezaban a dominar. Nos dimos cuenta de que esta excursión podría ser la última. Ya habían pasado varias horas desde que Carlos desapareció y aún no podíamos encontrar ni a él ni la salida del bosque.
Todo a nuestro alrededor parecía cerrado, cíclico. El sendero desaparecía, luego volvía a aparecer frente a nosotros, pero siempre conducía a ninguna parte. La ansiedad se hacía más fuerte y veía el miedo en los ojos de mis amigos. Necesitamos mantener la calma y no entrar en pánico. Traté de tranquilizarlos, pero también sentía mis manos temblar. Ana y Sergio asintieron, pero estaba claro que estaban al límite. De repente, Ana me agarró la mano y dijo: «Miren, ahí hay algo». Todos nos giramos en la dirección que ella señalaba. A lo lejos, entre los árboles, notamos algún movimiento. No era un animal ni una rama moviéndose con el viento. Era algo o alguien, claramente observándonos. Nos quedamos inmóviles, tratando de ver más, pero la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. «Tenemos que ir en esa dirección», dijo Sergio decididamente. «Tal vez sea Carlos». Lo seguimos, pero con cada paso el bosque se volvía más hostil. De repente, Ana gritó. Señaló al suelo donde yacía un mapa viejo y desgastado. Lo recogimos y lo comparamos con el que habíamos encontrado antes. Eran similares, pero las líneas en el nuevo mapa eran más claras y nos guiaban hacia algún lugar desconocido en el interior del bosque. «Puede que sea una pista», dije, tratando de entender cómo estos mapas podrían ayudarnos. Continuamos caminando, siguiendo las líneas del mapa. No pasó mucho tiempo antes de que tropezáramos con un campamento viejo y abandonado. Tiendas vacías, fogatas apagadas y sacos de dormir rotos indicaban que hacía mucho tiempo que no había nadie allí, pero las huellas de presencia humana eran evidentes. «Alguien estuvo aquí», murmuró Sergio, mirando alrededor del campamento. «¿Pero a dónde se fueron?» Comenzamos a inspeccionar el campamento con la esperanza de encontrar alguna pista. Ana encontró una mochila y dentro de ella una nota. Era vieja, el papel casi se deshacía en nuestras manos, pero el texto era legible. «Llevamos aquí varias semanas. El bosque no nos deja irnos. Tenemos que encontrar una salida. Si estás leyendo esto, no cometas nuestro error. Vete mientras aún puedas». Estas palabras nos llenaron de aún más miedo. Entendimos que estábamos atrapados en una trampa sin salida. De repente escuchamos un grito tan fuerte y desesperado que la sangre se nos heló en las venas. Era Carlos. Corrimos hacia el sonido, pero el bosque parecía burlarse de nosotros. No podíamos entender de dónde venía el grito. A veces parecía cercano, luego lejano y luego cercano otra vez. Corríamos, gritábamos su nombre, pero cada paso nos llevaba más profundamente en el bosque. «¡Carlos!», gritaba Ana, su voz llena de desesperación. Nos quedamos sin fuerzas y de repente me di cuenta de que todo a nuestro alrededor había cambiado. El bosque se había vuelto más denso, más oscuro y hasta el aire parecía pesado. Estábamos atrapados y la esperanza de encontrar una salida comenzaba a desvanecerse. Comprendí que estábamos en el corazón de este lugar maldito y no había camino de regreso. Ana comenzó a temblar y a llorar. Sergio intentaba consolarla, pero era evidente que el miedo nos abrumaba a todos. Estábamos al borde del colapso, y cada uno de nosotros sabía que esta excursión se había convertido en la prueba más aterradora de nuestras vidas. Habían pasado ya varias horas desde que Carlos desapareció y todavía no podíamos encontrar ni a él ni la salida del bosque. Pronto nos dimos cuenta de que no podíamos seguir vagando sin un plan claro. Decidimos seguir adelante, con la esperanza de encontrar alguna pista. Ana iba adelante, sus ojos examinando cada detalle del bosque. De repente se detuvo y escuchó. «¿Lo oyeron?», susurró con la voz llena de inquietud. Nos quedamos quietos, escuchando el silencio. Pero aparte de nuestra propia respiración y el susurro de las hojas, no había nada. «Debe haber sido mi imaginación», dije, tratando de aliviar la tensión. «Sigamos». Continuamos caminando, pero la tensión aumentaba con cada minuto. El bosque se volvía más denso y más oscuro. De repente, Ana se detuvo de nuevo. «No, estoy segura de que oí algo», insistió. «Denme un segundo».
Nos detuvimos y Ana dio unos pasos hacia un lado, escuchando atentamente los sonidos del bosque. De repente su rostro palideció. «¿Carlos?», llamó, pero no hubo respuesta. «Ana, vuelve, no te alejes demasiado», advirtió Sergio. Pero Ana ya había dado unos pasos hacia adelante y su figura desapareció entre los árboles. Esperamos unos segundos, pero no regresó. «¿Ana?», llamé, pero solo hubo silencio en respuesta. Sergio y yo nos miramos y luego corrimos tras ella. Avanzamos unos metros, pero Ana ya había desaparecido de nuestra vista. Gritamos su nombre, pero el bosque absorbía nuestras voces. «Esto es imposible», murmuró Sergio. «Estaba aquí hace un momento». Continuamos buscándola, llamándola por su nombre, pero sin éxito. La oscuridad se cerraba alrededor de nosotros y parecía que el bosque nuevamente jugaba con nosotros. Pronto comprendimos que también la habíamos perdido. «No podemos quedarnos aquí», dije, sintiendo como el pánico me envolvía. «Tenemos que encontrar la salida». Sergio asintió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Seguimos caminando con la esperanza de encontrar alguna señal de nuestros amigos, pero el bosque no tenía piedad. Cada paso nos llevaba más profundamente en sus oscuros y aterradores confines. De repente sentí que alguien nos observaba. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Este bosque estaba lleno de ojos y oídos invisibles, y cada uno de nuestros movimientos parecía estar predicho de antemano. Estábamos atrapados y la salida parecía inalcanzable. «Debemos seguir buscando», dije, tratando de infundirme algo de confianza. «Los encontraremos». Seguimos vagando por el bosque, perdiendo las últimas esperanzas. Ana había desaparecido y Sergio y yo estábamos solos en medio de la oscuridad y el susurro del bosque. El tiempo se estiraba infinitamente y cada segundo estaba lleno de miedo y desesperación. «Tenemos que encontrarla», dije, tratando de que mi voz no temblara. «Ella está por aquí». Sergio asintió, pero sus ojos expresaban duda. Seguimos caminando, pero el bosque parecía interminable y cada paso nos alejaba más de la esperanza de salvación. Pronto comprendimos que habíamos perdido no solo a Ana, sino también a nosotros mismos. «No podemos seguir vagando así», dijo Sergio, deteniéndose. «Necesitamos un plan». «¿Qué plan?», exclamé. «No sabemos dónde estamos ni qué está pasando». Sergio me miró y en sus ojos vi reflejado mi propio miedo. Ambos entendíamos que nuestras posibilidades de salir de esta pesadilla disminuían con cada minuto. «Bien, intentemos ir en una sola dirección», sugerí. «Tal vez encontremos algo útil». Elegimos una dirección y comenzamos a avanzar, tratando de ignorar las siluetas oscuras y los extraños sonidos que nos rodeaban. El bosque parecía vivo y cada paso era una lucha. De repente, Sergio se detuvo y se agarró la cabeza. «No puedo más», dijo, su voz temblaba. «Este bosque me está volviendo loco». Comprendí que estábamos al límite. Nuestras fuerzas se agotaban y el desespero nos consumía cada vez más. Nos sentamos en el suelo tratando de recuperar el aliento y ordenar nuestros pensamientos. «Tenemos que encontrar una salida», dije, intentando mantener algo de esperanza. «No podemos rendirnos». De repente escuché un leve susurro detrás de mí. Al girarme, vi una figura oscura escondiéndose en las sombras de los árboles. Me quedé paralizado, tratando de entender qué era. «¿También lo viste?», susurró Sergio. Sus ojos se abrieron de miedo. «Sí», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Tenemos que seguir adelante». Nos levantamos y continuamos caminando, pero la figura nos seguía. No podíamos entender qué era esa criatura o quién era, pero su presencia nos llenaba de terror. Cada paso se hacía más difícil y sentía que nuestras fuerzas nos abandonaban. De repente apareció ante nosotros una vieja cabaña. Parecía abandonada, pero era nuestra única oportunidad de refugio. «Vamos a revisarla», sugerí. «Tal vez encontremos algo útil». Nos acercamos con cautela a la cabaña y abrimos la puerta chirriante. Adentro estaba oscuro, pero encontramos una linterna vieja y la encendimos. La luz tenue iluminó una pequeña habitación llena de polvo y telarañas. «Mira»,
Aquí hay un mapa, dijo Sergio, levantando un viejo pedazo de papel. Tal vez nos ayude. Desplegamos el mapa y vimos que mostraba el bosque con varios senderos que llevaban a la salida. Esta era nuestra oportunidad. Tenemos que seguir este mapa, dije, sintiendo que la esperanza renacía en mi corazón. Podría sacarnos de aquí. Sergio asintió y comenzamos a estudiar el mapa, tratando de entender nuestra ubicación. Era complicado, pero no teníamos otra opción. Teníamos que salir de ese maldito bosque. Salimos de la cabaña y comenzamos a seguir el mapa, esperando que nos llevara a la salida. El bosque seguía asustándonos con sus sonidos y sombras, pero ahora teníamos un objetivo. No sabíamos qué nos esperaba, pero estábamos decididos a sobrevivir. Continuamos caminando. Cada paso nos acercaba a la salvación o a un nuevo peligro. Caminábamos por el bosque siguiendo las indicaciones del mapa. El cansancio y el miedo seguían presionándonos, pero no podíamos detenernos. Estábamos al borde del completo desespero. ¿Seguimos en el camino correcto?, preguntó Sergio, revisando el mapa. Sí, debemos estar cerca del final, respondí, tratando de mantenerme seguro. Sigamos adelante. De repente noté que el bosque se volvía menos denso. Las sombras comenzaban a disiparse y el aire se hacía más liviano. La esperanza que apenas podíamos sostener volvió a encenderse. Aceleramos el paso y pronto se abrió un claro ante nosotros. En el centro del claro había un viejo arco de madera cubierto de musgo. «Lo encontramos», dije, sin creer lo que veía. «Es la salida». El bosque detrás de nosotros parecía aún más amenazante y comprendí que debíamos actuar rápido. «Vamos», dije y cruzamos el arco. Justo detrás de él había un pequeño sendero que conducía hacia donde el bosque comenzaba a dispersarse. Caminamos por ese camino y pronto aparecieron los primeros signos de civilización. La hierba se volvía más uniforme y los árboles comenzaban a escasear. «Esto parece el final», dijo Sergio, mirando al espacio abierto con alivio. Pero de repente escuchamos un ruido. Apareció un hombre en el bosque, su rostro estaba cubierto por una capucha. Se acercó rápidamente a nosotros y su rostro me pareció familiar. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, su voz era cautelosa. «Nos perdimos», respondí. «Encontramos un mapa y lo seguimos. Estamos buscando la salida». El hombre nos miró con desconfianza, pero luego asintió y señaló el camino. «Están casi en la salida», dijo. «Pero recuerden, el bosque no perdona a quienes lo violan. Sigan recto y encontrarán el camino a la civilización». Le agradecimos y continuamos avanzando por el sendero. Pronto el bosque realmente comenzó a dispersarse y ante nosotros apareció una carretera que conducía a la ciudad. Salimos del bosque y el alivio que sentimos fue indescriptible. Cuando finalmente regresamos a la ciudad, estábamos completamente agotados. Encontramos refugio e informamos a las autoridades sobre la desaparición de Carlos y Ana. Después de algún tiempo los encontraron, pero nuestros amigos no recordaban nada. El bosque estaba lleno de secretos que permanecieron sin resolver. Nos sentamos en un bar local tratando de recuperarnos de todo lo que habíamos vivido. Estábamos exhaustos y no podíamos creer que habíamos logrado salir. El bosque dejó su marca en nosotros y sabíamos que nunca podríamos olvidar lo que sucedió. «Lo logramos», dijo Sergio levantando su vaso. Asentí y bebí por todos nosotros y por el hecho de que habíamos sobrevivido. El bosque nos dejó con muchas preguntas y temores, pero al menos estábamos vivos. El miedo que sentimos en el bosque siempre permanecerá con nosotros. Pero ahora, cuando estamos de nuevo entre la gente, podemos intentar olvidar y comenzar una nueva vida, dejando atrás ese bosque espeluznante.